Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos embarcamos en uno de los misterios más insolubles de la historia. Se han tejido muchas teorías, muchas hipótesis, pero ninguna realmente da la medida para las circunstancias y los hechos mismos. Y obviamente que ese evento no solamente ha suscitado la fantasía, sino que también ha exacerbado también, por qué no decirlo, el miedo. Pero de esta historia les voy a hablar después de invitarlos para que compartan estos temas, los comenten con sus amigos alrededor de una taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Si les gustan los podcasts, en Spotify aparecemos como ilógico y allá hay unas temáticas que yo sé que les van a gustar, son diferentes de estas. Y si quieren formar parte de mi fanpage en Facebook, inscríbanse en Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues les decía que este es uno de esos misterios, no es ni siquiera que exista la posibilidad de solucionarlo, porque por más que se intente, no existen ni los indicios ni las evidencias que permitan reconstruir todo el hecho y que a ciencia cierta se pueda señalar a alguien como responsable de esto. Este hecho sucedió en 1888, en Londres. En aquella época ya la revolución industrial había reemplazado a la revolución agrícola. Y la gente se vino del campo, donde tenían existencias paupérrimas, en busca de una redención social y económica, particularmente económica, más que social. Pero llegaron a Londres en busca de ese supuesto, diríamos que beta o ese tesoro que era la revolución industrial, porque al trabajar en las empresas, lógicamente que iban a recibir dinero contante y sonante, mientras que en la época agrícola difícilmente recibían cualquier moneda, porque todo era con trueque, es decir, lo que ellos producían los canjeaban por otras cosas. En este caso ya el dinero jugaba un papel importante. Pero cuando llegaron a Londres, los dueños de los medios de producción empezaron a abusar por la abundante oferta de mano de obra y por lo tanto los ponían a trabajar de manera indigna, ignominiosa, por decirlo de alguna manera. 15, 16, 17 horas. Y un niño desde los 5 años ya tenía que estar trabajando, y particularmente les encantaban los niños porque cuando una máquina se dañaba, el niño tenía una manita más pequeña para meterla hasta donde estaba el problema. De ahí se deriva que muchísimos niños perdieron sus manitas y entonces se las tenían que amputar. En todo caso, las condiciones eran humillantes. Porque entonces la gente trabajaba ya lo poco que recibían los hombres, supongo yo que como una forma también de paliar esa desesperanza, como esa impotencia, era beber. Y las mujeres, obviamente, que también tenían que trabajar y lo poquito que recibían intentaban darle algo de comer a sus hijos. Pero todos tenían en común que se tenían que apiñar en unos inquilinatos vergonzosos, infames. Y en un espacio de 3 metros se acomodaba una familia de 6, 7 personas, compartiendo ese espacio de 3 metros, diciéndolo con una línea imaginaria, porque a continuación había otra familia en las mismas circunstancias y ninguno podía pasar la línea de un lado a otro, aunque esa línea no existía. Entonces dormían en condiciones humillantes. Las condiciones de salubridad eran, imagínense ustedes, ellos confraternizaban, por decirlo de esa manera como más suave, con las ratas, por ejemplo. No tenían baños, no tenían letrinas, no tenían inodoros, no se bañaban. Era algo que uno dice, ¿cómo es posible que el ser humano pueda ser sometido a una condición como esta? Pero aún dentro de ese entramado había también, como estos vivían, era
digámoslo, en los suburbios o periferias, se supone que eran suburbios o periferias, pero no digamos suburbios en cuanto a ubicación geográfica, sino suburbios en cuanto a sus mismas características, junto a aquellos sitios en los que obviamente se resumaba riqueza, estatus y demás, convivían lo uno con lo otro y tal vez los separaban una delgada línea que era que representaba más el miedo que otra cosa, una línea que no existía, pero los de bien, la gente de bien no atravesaba esa línea porque entraba a este submundo. Pero dentro de este submundo había los que tenían, por ejemplo, el inquilinato, el dueño. Él ponía las condiciones, a quién le alquilaba, cómo le alquilaba, cobraba lo que le daba la gana. Otros que eran los que fungían, por decirlo de alguna forma, como los controladores de que en la zona no hubiese tanto problema. Obviamente que había mucha policía. Y en el último escalón estaban las prostitutas, porque además era una prostitución famélica, es decir, por física hambre. Aquellas mujeres que no tenían a nadie, se tenían que prostituir, con cualquiera, porque lo que les pagaban era una miseria, 1 o 2 peniques. Miseria que es consecuente con esa vida mísera que llevaban dentro de esa periferia, dentro de ese conglomerado, dentro de esos inquilinatos. Y en esas, obviamente que ellas tenían que salir como a exhibir sus ya ajadas galas físicas, porque eran mujeres ya entradas en años. Cuando digo entradas en años, eran al día de hoy unas mujeres supremamente jóvenes, mujeres de 40 años. Una mujer de 40 años hoy es una sardina por todo lo que ha progresado en cuestiones bioéticas, biológicas, medicina, comida. Una mujer de 40 años hoy es un espectáculo de mujer. En aquella época ya eran mujeres que eran no solamente ancianas, sino que estaban a punto también de morir. Morir por ese montón de enfermedades que contraían por vivir en esas condiciones tan misérrimas. Y entonces el 5 de agosto de 1888, una mujer llamada Martha Turner, tenía por ahí unos 40 años, obviamente que estaba a la casa de clientes porque no tenía ni con qué pagar en dónde acostarse esa noche. Y si bien es cierto, era verano, no menos cierto es que los veranos londinenses parece que son sofocantes, pero tiran también más al frío que al calor, porque Londres es una ciudad brumosa. Pues se le arrimó un cliente alto, él, aparentemente bien vestido, y ella se fue con él. Al otro día fue encontrada en una bocacalle. Le habían cercenado el cuello. Le habían dado cualquier cantidad de puñaladas. La habían mutilado. Le habían cercenado los pezones de sus senos. Era una carnicería bestial. Tanto que la policía, asqueada, tuvo que acordonar la zona y ellos mismos casi que recogerla sin mirar. Bueno, ese asesinato lógicamente que era no solo pues una noticia que había que comentarla entre todos, sino que era también algo aleccionador de decirles a las mujeres, hey, mucho cuidado, no salgan por la noche. Pero resulta que el hambre no conoce cuestiones de moral. Y el hambre a la hora de la verdad vence al miedo. Una persona con hambre se hace matar por un mendrugo de pan. Y obviamente que estas mujeres estaban en esas condiciones. Era comer o comer y dormir o dormir, porque era la única forma de sobrevivir, así fuese en las peores condiciones, pero algo tenían que hacer. Y aunque esto quedó como lección, a estas prostitutas no las arredró nada y siguieron, obviamente, merodeando por todas las calles a ver qué podían cazar en las noches. Lógicamente, el sitio llamado Whitechapel, así se llamaba el sector, era, además de sórdido y lóbrego, era lo más oscuro y tenebroso que podía existir en Londres.
todos callejones intrincados, laberintos por aquí y por allá. Pronto surgió una habitación junto a un laberinto, pero al frente de esa había un edificio en ruinas o unas ruinas. En fin, la cosa más infame, más indigno del ser humano. Y en esas condiciones, y acuciadas por el hambre, salían las mujeres por la noche. El 31 de agosto de ese año, una mujer de 42 años llamada Mary Ann Nichols estaba también esperando clientes. Y cuentan que se le arrimó un hombre relativamente bajo, bien vestido, con sombrero de copa, y se fue con él. Pues al otro día apareció muerta. Él se la llevó y al parecer en ese instante, cuando entraron al callejón, le tapó la boca y le cercenó la garganta. Y a continuación hizo una disección de todo su cuerpo. Le arrancó le cortó los senos, la desmembró, brazos y piernas, le revolvió el estómago y le sacó las vísceras. Y que cuando llegaron al otro día y vieron a esta mujer, con mayor razón, la gente se volvió paranoica. Ya eran dos, una el 5 de agosto y ahora el 31 de agosto. Inmediatamente la policía desplegó todos sus esfuerzos y sus investigadores, y los mismos pobladores de Whitechapel se asignaron la tarea de vigilar todo el contorno, porque muchos de ellos convivían con esas prostitutas a las que mataban, o eran hijos de esas prostitutas que estaban matando. Iban dos. Y entonces, a partir de ese momento, obviamente que empiezan a generarse todo tipo de rumores: quién pudo ser, qué fue, cómo es. Lo que es cierto es que dijeron que había un rumor según el cual este asesino cargaba en una bolsa de cuero sus instrumentos para poder asesinar. En adelante entonces, de todo el que iba con una bolsita de cuero, inmediatamente lo cogía la gente y casi que lo linchaban. Lo esculcaban hasta el cansancio para determinar si era o no el asesino, porque se suponía que ahí traía los cuchillos, bisturís, todo lo que necesitaba para hacer un trabajo de estos. Aparte de ello, era un hecho que quien cometía el asesinato o cometía esos asesinatos tenía que ser diestro en el manejo del bisturí. Se asumía entonces que era un hombre con conocimientos médicos. Lógicamente ya se daban algunos retratos hablados sin hablar, es decir, sin hacerlos, ¿no? El tipo es alto, es pequeño. Entonces, en el primero el tipo era alto y apuesto. En el segundo era más pequeño, aunque también apuesto. Ambos con sombrero de copa. Y todo el mundo paranoico, el mundo tenso, pues no sabía qué hacer. Y las mujeres, aún a sabiendas de lo que les podía ocurrir, seguían saliendo a buscar comida. En esas, el 30 de septiembre de ese año, dos mujeres, una se llamaba Long Liz Stride. El Long Liz era como el apodo de prostituta, la forma como la conocían. Y entonces ella salió también a buscar clientes, pactó con un individuo, se fue a un callejón y le cortaron la garganta, se la cercenaron. No sé si se puede hablar de que haya sido la más afortunada, y lo digo por esto, porque cuando el tipo ya empezó a trabajar con ella, pues a hacerle todo lo que hacía con las demás, en ese momento parece que la policía estaba rondando, sintieron algo y la policía arrancó para allá. El tipo se escabulló. Fue la única vez que la policía estuvo cerca de capturarlo.
o de encontrarlo. Sin embargo, dicen quienes hacen los perfiles psicológicos de este tipo de personas que esto lo enfureció. Y lo enfureció porque hasta ese momento él había tenido el tiempo suficiente, imagínense cuánto se necesita para cortarle el cuello, como en primera instancia ocurrió con Martha Turner. Y ocurrió con Mary Ann Nichols. Pero es que a mí se me olvidó contarles que entre estas dos de las que estoy hablando, o esto que voy a narrar, de esta Liz Stride, antes, días antes, encontró otra mujer llamada Annie Chapman. A Annie Chapman también le cercenó el cuello, la encontraron en el rellano, en el descanso de unas escaleras entre un primero y un segundo pisos de uno de esos inquilinatos, y estaba mutilada, completamente mutilada, con las vísceras expuestas. En algunos casos inclusive él llegó, dicen, que a llevarse el corazón y cosas por el estilo. Pues ya eran tres: Martha Turner, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, a la que encontraron. Y ya, lógicamente, que todo Londres estaba bajo pánico. Y aun cuando se hablaba de quiénes podrían hipotéticamente ser y más o menos trataban de describirlo, nadie podía entender qué era lo que estaba ocurriendo. En eso, entonces ocurrió lo que les estaba contando de estas dos mujeres el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, recapitulo porque se me había olvidado contarle lo de Annie Chapman, que fue la tercera. Cuando le estaban cercenando pues la garganta a Liz Stride, de la que hablé, Long Liz Stride, la policía como que se acercó demasiado, él logró escabullirse, pero al parecer eso le generó tanta ira que esa misma noche hizo otro ataque a menos de 3 cuadras. Se encontró, fue, pues obviamente, no sé si la tomó a la fuerza o como lo hacía siempre, trataba de pactar un servicio que le iba a prestar la muchacha a él, y cogió a Kate Edwards. Y su modus operandi era primero cercenarle la garganta, es decir, cortarle la yugular de una vez para asegurar la muerte. Pero dicen que esta con Kate Edwards fue la carnicería más horrible de entre todas las víctimas, y miren que se los he descrito. Puñalada a puñalada viene, cercenarle los senos, cortarle brazos y piernas, sacarle vísceras. Pero dicen que con Kate Edwards fue tal la sevicia que prácticamente la destrozó completamente de la manera más infame. Y dicen que fue producto de la ira que sintió porque le interrumpieron su trabajo con su víctima anterior, Long Liz Stride, que fue una carnicería terrible la que ocurrió con esta mujer. Pero resulta que al matarlas a las dos, ya entonces no solamente era policía, sino Scotland Yard, todo el barrio, nadie quería dormir, todo el mundo vigilante. Sin embargo, él logró burlar a todo el mundo. Lo único que lograron corroborar de él era que era zurdo. Entonces ya no solamente era la bolsita de cuero, sino que además era zurdo. O sea, ya cualquier zurdo con una bolsita de cuero, imagínense ustedes en las que se metía. Pero bueno, se me acabó el tiempo aquí. Esta historia no la puedo terminar. La conclusión la tendremos en el próximo capítulo. Esa ha sido una narración cruda, porque el hecho es crudo y no se puede narrar de otra manera. Así que
Les ofrezco disculpas si he sido muy claro y muy contundente y muy rudo, pero esto no se puede contar de otra forma, porque así sucedió. Así pues que a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y si es así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y, pues, como siempre, la inquietud que les planteo. ¿A ustedes les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.